ganas de orinar a cada rato, porque la uretra no está funcionando adecuadamente. La urgencia para el inicio de la micción, la dificultad para poder vaciar la vejiga, hay dispareunia, las infecciones de las vías urinarias. Entonces, cuando tenemos estas pacientes que tienen su escape de orina, entonces son propensas también a infecciones urinarias. Pueden tener pacientes que vienen porque tienen infecciones urinarias a repetición. Entonces, se le pide el examen de orina, el urocultivo, hay infección, pero nadie se ha dignado a revisarle los genitales a la señora. Y, oh sorpresa, tenía su uretrocele o su cistocele. Entonces, debemos de evaluar a nuestras pacientes, debemos de darles el trato como si fuera nuestra madre o nuestra hermana o un familiar nuestro. ¿Cómo trataríamos a algún familiar nuestro? ¿Sí? Entonces, imágenes del uretrocistocele, un descenso de pared vaginal anterior en su tercio medio, en su tercio proximal y en su tercio distal, en donde se evidencia la presencia simultánea del uretrocele y del cistocele. Acá está la uretra, entonces hay un descenso de toda la pared vaginal anterior, si se pueden dar cuenta, ¿sí? Lo que está acá es una valva que ayuda a rechazar la pared vaginal posterior para poder evidenciar qué tanto desciende la pared vaginal anterior. En cuanto al histerocele, es el prolapso uterino. Se caracteriza por el descenso del útero respecto a su posición anatómica y es debido a un fallo de los ligamentos de sostén uterinos. Entonces, el prolapso uterino puede tener sangrado escaso. ¿Por qué? Por el roce de la mucosa prolapsada, como les mencionaba. Al descender, eso va a estar en contacto con la ropa interior, entonces puede llegar a producir úlceras. Entonces, la sensación de peso en el hipogastrio, la paciente puede sentir esa sensación de peso en la parte pélvica, lumbalgias. ¿Por qué? Porque va a estar en malas posturas, malas posiciones. La incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, va a levantar un esfuerzo, un peso, y se le escapa la orina. La urgencia de micción, no puede aguantar mucho. Va a estar orinando a cada rato, poliaquiuria, infecciones urinarias recurrentes. Va a haber dispareunia. Como hay un prolapso, al momento de tener relaciones, duele. Entonces, ¿por qué? Porque está ahí la tumoración, está ahí los órganos, están haciendo que la longitud total de la vagina disminuya. Entonces, les causa dolor al momento de tener relaciones. Entonces, todo esto altera a la vida misma de la paciente, a la relación con su pareja, con su entorno social. Entonces, es una patología que hay que tomar en cuenta y darle un tratamiento adecuado. Entonces, muchas veces las personas mayores, las personas antiguas, hasta por vergüenza, no decían que tenían un prolapso. No, qué vergüenza, ¿cómo voy a decir que tengo un bulto ahí? ¿Cómo me van a ver? Entonces, y se descuidaban y eso iba aumentando, incrementando, ¿no? Como había dispareunia, entonces ya pierden el deseo sexual. Entonces, este prolapso uterino puede dificultar la micción cuando llega a acodarse la uretra, ¿no? Todo eso es cuadro clínico de un prolapso uterino, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver la gráfica en donde esta es la posición normal. Acá hay un descenso de primer grado, ¿no? Este es de primer grado, este es de segundo grado, aunque acá hay un descenso mínimo. Pero este es el cuarto grado, el severo, ¿no? En donde se sale todo. Y literalmente se sale. Entonces, bien, tengo un bulto. La examinan a la paciente y literalmente tiene una bola, así como las imágenes que hemos visto, así. Y cuando son de tiempo, llegan a tener úlceras en la mucosa. Entonces, no se puede operar hasta que esas úlceras no sanen. Entonces, es un tratamiento largo, ¿no? Bien. Acá se ha salido, por ejemplo, el cuello, no tiene lesiones, este es el OCE, ¿sí? Pero ha salido, se ha prolapsado. Acá también hay un prolapso, ¿sí? Un histerocele, donde se ve el cérvix. Es un prolapso total, en donde hay un prolapso de pared vaginal anterior,
Acá está el cérvix y la pared vaginal posterior también está descendida. De igual manera en esta imagen. Y debemos de recordar, el prolapso del útero no es en realidad una enfermedad del útero. O sea, ninguno de estos prolapsos son enfermedades de los órganos. Es una alteración de los elementos de suspensión, de sustentación y de contención del útero, que se lesionan casi siempre por el embarazo y el parto. Los prolapsos se presentan en mujeres, sí, mayores de 35 años, sí, en la menopausia, sí. Entonces, la mayoría de mujeres han tenido sus hijos y, como les mencionaba, el mismo embarazo condiciona a que en un futuro podamos tener un prolapso. Entonces, debemos de ejercitar nuestros músculos pélvicos. Entonces, se compara al intento de evertir un guante quirúrgico comprimiendo el aire dentro del guante. Ustedes han agarrado guantes y cuando le quieren dar la vuelta, porque digamos, se quieren colocar el guante derecho, pero el que tienen libre es el izquierdo. Entonces le dan la vuelta, soplan y presionan. Los deditos salen, ¿no? Entonces es lo mismo lo que pasa acá. Entonces cuando hace una fuerza, sale el prolapso. Es así. Entonces el prolapso de cúpula vaginal o de cervix restante es la caída, descenso o eversión completa de la cúpula vaginal o cervix en una paciente histerectomizada que queda completamente exteriorizada. Entonces, este prolapso, la vagina queda como un fondo de saco, pero se supone que la cúpula está sostenida por los ligamentos. Cuando nosotros hemos hecho la histerectomía, hemos sujetado esta cúpula a los ligamentos que están quedando intrapélvicos. Si la paciente no se cuida, sigue haciendo esfuerzo, levantando peso, no tiene una dieta adecuada, entonces eso se puede prolapsar. Y se queda, como hemos visto en las anteriores imágenes, solo que ya no se va a ver cuello, sino solo la cúpula que vuelve a salir. O sea, para que tenga éxito una cirugía, también debe de haber compromiso por parte de la paciente. Y ese es el prolapso de la cúpula. Entonces, hay protrusión del tejido, ¿sí?, a través del introito y la sensación de un cuerpo extraño genital. Hay dolor en la espalda, en el dorso. Hay incontinencia urinaria de esfuerzo y ocasionalmente la hemorragia, como les mencioné. ¿Por qué? Porque igual sale, igual se puede lesionar, se puede lacerar, ¿no? Pero acá ya es el fondo de saco. Esto debería estar adentro como un fondo de saco, pero protruye. Es el prolapso de la cúpula vaginal. En cuanto al enterocele, o el Douglas L o el Litros L, es el prolapso de la porción superior de la pared vaginal con hernia del fondo de saco de Douglas, que suele contener intestino delgado o epíplomo. ¿Por qué? Por lesión de los ligamentos uterosacros. Entonces, estos uterosacros van del sacro al útero. Si estos ligamentos ceden, vamos a tener lo que es un enterocele. Entonces, el cuadro clínico va a sentir la paciente sensación de pesadez en el hipogastrio, dolor lumbar. Entonces, esto es una pelvis normal, la vejiga en su posición, el útero, el recto, ¿sí? Y acá está el fondo de saco, ¿sí? Ahí se evidencia el fondo de saco de Douglas. Pero en el enterocele, este fondo de saco está acá abajo, ¿sí? Y eso va a protruir por vagina. Entonces, la protrusión es a nivel de pared vaginal posterior, pero cerca a cérvix. El rectocele es la hernia del recto en la pared vaginal posterior, colpocele posterior, por alteración del tabique recto vaginal. Entonces, en las primeras imágenes vimos el tabique recto vaginal, que también era importante, y cuando nosotros tenemos el rectocele, ese es el que se va a alterar. El cuadro clínico, acá está la imagen, ¿sí? El enterocele era por acá, y el rectocele es en la pared vaginal posterior, pero cerca al introito, o sea, bajo. ¿Cuáles son el cuadro clínico? Las molestias defecatorias, el tenesmo rectal, incontinencia de gases, la paciente no puede contener, o las mismas heces, y se asocia, ¿por qué? Por desgarros perineales, como les mencioné, ¿no? Las pacientes que han tenido partos domiciliarios y que tuvieron desgarros y no fueron suturados, entonces
tienen sus desgarros perineales o al momento de haber tenido relaciones han sido relaciones muy intensas que han tenido desgarros y condiciona a posibles o futuros rectoceles, ¿no? Entonces acá vemos rectocele, esto es de la pared posterior. Rectocele, vemos acá, ¿sí? Acá está normal. Vejiga, vagina, útero y recto, pero acá ya vemos el prolapso, ¿no? Cómo protruye hacia vagina la pared vaginal posterior. El diagnóstico, la paciente va a acudir a consulta por la sensación de un cuerpo extraño en vagina o la presencia de un bulto en vagina o la presión de la pélvica, que suele incrementarse con la tos, cuando camina, cuando puja, se le sale. Dice, cuando toso, me aparece el bulto o tengo esa sensación, ¿no? O cuando me paro, o sea, estoy echada y me voy a parar y ahí es que siento este cuerpo extraño, esta sensación de bulto. Por lo demás, generalmente son asintomáticos. Solo presentan esas, básicamente es el bulto, tengo algo, siento que tengo algo en la vagina. Le evaluamos y tiene su prolapso de distintos órganos, ¿no? Los síntomas más comunes son la incontinencia urinaria, la sensación de cuerpo extraño o presión pélvica, la retención urinaria en el caso que se esté acodando la uretra o la vejiga y una incontinencia fecal en el caso que sea un rectocele. El examen físico, ¿cómo debemos evaluar a una paciente para ver si realmente tiene algún grado de prolapso, algún tipo de prolapso? En posición de pie y en posición de litotomía. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la paciente se recuesta y no se ve el prolapso. Recuéstese, señora, se coloca en la posición ginecológica y no se ve ningún tipo de prolapso. Levántese, separe las piernas, como vemos en la imagen de acá abajo, ponen el pie en una gradilla, nos agachamos a ver y ahí vemos que protruye el prolapso, ¿no? La exploración perineal, se va a examinar la vulva, periné, en busca de atrofia vulvar o vaginal, si hay lesiones u otras anomalías, ¿no? Entonces, al haber atrofia vulvar o vaginal, lo que nosotros tenemos que darle es estrógenos. ¿Para qué? Para ayudar a tonificar, a que esa atrofia regresione y pueda tonificar nuevamente ese epitelio. Se realiza un examen neurológico de los reflejos sacros para ver si es que no es un problema neurológico. El reflejo bulbocavernoso, que es el guiño anal, apretamos y como que lo contrae. El reflejo anal, en la maniobra de Valsalva, o se les pide que tosan y se evidencia si hay la protrusión o no de algún órgano. En cuanto a la investigación básica, ¿a qué se refiere, no? El diario urinario es el registro que va a realizar la paciente a lo largo de 24 horas en cómo es su comportamiento del tracto urinario, anotando la cantidad de líquidos ingeridos, el número de veces que va a orinar y la cantidad. He tomado 10 vasos y solo he ido a miccionar 5, ¿no? Y la cantidad. Eventos de pérdida de orina al esfuerzo. O sea, levanté mi bolsa del mercado y me mojé. O tenía ganas de miccionar, pero no llegué al baño porque me ganó. Y la cantidad de los mismos, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido estos escapes de orina? Y debemos de hacer urocultivos para ver antes de cualquier manipulación del tracto urinario. ¿Para qué? Para que si es que hay alguna infección, reciba un tratamiento antibiótico, ¿no? La medición de la orina residual es la cantidad de orina que va a quedar en la vejiga posterior a una micción. Evaluamos a una paciente, le hacemos una ecografía con vejiga llena, evaluamos la distensión y la capacidad que tiene. Mandamos a la paciente a miccionar y vemos el residuo postmiccional. Entonces, lo normal es de 30. Si es mayor a 30, entonces hay que pensar que algo está impidiendo que pueda evacuar toda la orina, ¿no? Puede valorarse mediante un sondeo, ultrasonido o estudios contrastados de radiografía. Y el más simple, que no sea invasivo, es una ecografía.
una exploración uroneurológica, se realizan pruebas de sensibilidad de S3, S4, los reflejos profundos de los miembros pélvicos, entonces, pero eso ya es manejo de neurología, para ver si el sistema nervioso está bien o hay un problema neurológico, ¿no? Entonces, el examen vaginal, se pone un espéculo, se va a evidenciar, se mide el hiato genital. Entonces, acá estamos poniendo el espéculo. ¿Para qué? Para medir la longitud. El espéculo básicamente nos va a servir como una regla. O ponemos el espéculo y colocamos una regla. ¿Para qué? Porque necesitamos tener medidas de la longitud de la vagina, de qué tanto está prolapsándose, del hiato genital. Entonces necesitamos ver incluso del tamaño del introito vaginal, de qué tamaño es. Todo eso nos va a dar una calificación. Hay una prueba del hisopo QTIP que va a valorar la hipermovilidad uretral. Se realiza introduciendo un hisopo hasta la unión uretrovesical y se registra su angulación en reposo y en esfuerzo máximo. ¿Para qué? Para ver si al momento de pujar se está acodando la vejiga o no. Se considera negativo en igual o menor de 30 grados. La prueba de la toalla, que básicamente es para ver el escape de orina que pueda tener. Normal si es de 0 a 2 gramos, leve a moderada de 2 a 10, moderada a severa de 10 a 15 y muy severa más de 50. Básicamente esto es una paciente se pone una toalla higiénica y vemos qué tanto escape de orina tiene. La cistometría simple va a servir para ver el comportamiento vesical al llenado y se va a descartar la presencia de contracciones involuntarias. Entonces, nosotros introducimos líquido y vemos cómo se contrae la vejiga, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a descartar la presencia de contracciones involuntarias del músculo detrusor, que esas no sean la causa del escape de orina. Se realiza mediante una sonda de 3 vías, como se evidencia, como cuando hacen una cirugía de próstata por donde introducen y ven el llenado para hacer los lavados vesicales. Lo mismo, pero es para ver cómo funciona, cómo está la vejiga en la mujer. Una uretrocistoscopía va a ser una visualización directa de la uretra, del cuello vesical y de la misma vejiga. Va a valorar el color, las características de los meatos ureterales, la situación, forma, características. Entonces, con este estudio nos va a ayudar a ver si hay alguna patología adicional, ¿no? Y nos va a ayudar a ver la dinámica del cuello vesical en reposo y en esfuerzo. En la ecografía se puede realizar transuretral, translabial, transperineal, abdominal, vaginal y transrectal. Entonces, las que nosotros vamos a manejar básicamente es la vaginal, la abdominal, ¿no? En las observaciones, ¿qué tenemos que ver? Las observaciones anatómicas, dinámicas del aparato urinario. Entonces, la urodinamia multicanal es un estudio de flujo-presión, va a permitir valorar el patrón de micción de la paciente al observar la presión vesical, uretral y abdominal. Es eso. Entonces, el prolapso uterino, el diagnóstico. Primero, una sospecha, después hay de certeza y después nosotros con las pruebas complementarias, ¿no? Cuando sospechamos, cuando llega la paciente a nuestra consulta, le empezamos a preguntar y nos empieza con los datos, que yo tengo la sensación de bulto en genitales o cuando toso siento un bulto. Entonces yo ya estoy sospechando que tiene un prolapso. Ahora hay que ver qué tipo de prolapso. Un diagnóstico de certeza. ¿Cuándo ya llegamos al diagnóstico de certeza? Mediante el examen físico. Hago mi examen físico y veo que puede ser un prolapso uterino, o es una elongación del cérvix, o es un uretrocele, cistocele, un rectocele. Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, es lo que se va a catalogar con el diagnóstico, ¿no? Y dependiendo de las pruebas complementarias, cuáles son las imprescindibles y las opcionales. Un estudio endometrial es una prueba imprescindible, ¿no? Una ecografía ginecológica de todas maneras. Las opcionales, una urodinamia, aunque es muy importante para saber el comportamiento cuando nosotros operemos a nuestra paciente y vayamos a hacer una colporrafia anterior con una colocación de malla. Necesitamos ver si con esa simple malla va a mejorar su problema de la incontinencia urinaria o es que necesita alguna ayuda adicional.
Entonces, algunas premisas que van a ser muy importantes. No todas las pacientes con diferentes grados de distopias o de prolapsos se quejan de molestias. Como les decía, muchas veces las pacientes ni presentan síntomas. Cuando es un estadio grado 1 o un 2, no presentan molestias. Ya cuando es uno de tercer grado, de cuarto grado, ahí sí presentan las molestias. Entonces, muchas pacientes sin evidencia de distopia refieren síntomas también, ¿no? No todo prolapso genital se va a acompañar de incontinencia. Puede haber incontinencia sin prolapso y puede haber prolapso sin incontinencia. No necesariamente van juntos. Si no ha sido bien planificada la cirugía, no se van a corregir las molestias y van a aparecer recidivas, como les mencionaba, ¿no? Hay que preparar bien a nuestra paciente para poder realizar la cirugía. La descripción, clasificación y disfunción del piso pélvico. Hay una estandarización de la terminología de los órganos pélvicos, que es el POPQ. Es la descripción precisa del soporte pélvico. Va a permitir al clínico reportar los datos de la exploración física en forma estandarizada y fácil de reproducir. Contiene una serie de mediciones, como les mencionaba, de sitios específicos del soporte de los órganos pélvicos. Hay un punto de referencia que es el imen. Proximal, si el prolapso es proximal, o sea, está todavía dentro de vagina, son números negativos. Si protruye por el imen, son números positivos. Los puntos definidos, hay 2 en el compartimiento anterior, 2 en el compartimiento medio y 2 en el compartimiento anterior. Hay otros 3 parámetros que se van a evaluar en este POPQ, en donde son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Todos los puntos del POPQ, salvo la longitud vaginal total, se miden durante la maniobra de Valsalva y se deben de reflejar la protrusión máxima. O sea, cuando nosotros evaluamos el POPQ, debemos de hacer pujar a nuestra paciente, y cuando puja es que realizamos la medición de, como les mencioné, de los valores que tanto ha descendido. Pero la vagina no se mide con maniobra de Valsalva. Entonces, esta tabla es el POPQ. Perdón. AA y BA es de la pared vaginal anterior. El AA es un punto fijo que está a 3 centímetros del imen, y el BA es el restante, ¿sí? En pared posterior es el AP, que igual es a 3 centímetros, solo que en pared posterior, y el BP es en pared posterior, que viene hasta fondo, ¿sí? El D viene a ser lo que es el fondo de saco. El C es el cervix. El hiato genital es esta imagen de acá, que se mide esto. Este es el hiato genital. El cuerpo perineal es entre la pared posterior del imen y lo que es el ano. Ese es el cuerpo perineal. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos al examen físico, vamos a poner -3, -2, -1, +3, dependiendo de lo que nosotros encontremos, ¿sí? Generalmente la longitud de la vagina es de unos 10 centímetros, o sea, eso es un valor casi en todos. Varía de 8 a 10, pero es más o menos el tamaño que vamos a poner casi siempre acá. El resto de valores hay que medirlos. Entonces, la medición de los puntos AA, como les mencioné, el AA es a 3 centímetros del imen y el BA de 3 centímetros hacia el fondo. El hiato genital, cómo se va a medir. Entonces, eso ustedes ya lo van a leer después, con más calma. Son los puntos que se van a evaluar. El punto C va a representar la parte más distal del borde del cérvix o de la cúpula vaginal en el caso que ya no hubiera cérvix, ¿no? El punto D va a corresponder a la localización del fondo del saco posterior y es la llegada del ligamento uterosacro. Cuando no hay cuello no se puede medir, ¿no? El punto AP es lo mismo que en el AA,
pero es en la pared posterior, igual a 3 centímetros. Y el BP es de 3 centímetros al fondo. El hiato genital se va a medir el punto medio del meato uretral externo a la línea media con el himen posterior. Y el cuerpo perineal desde el margen posterior del hiato genital al punto medio de la apertura anal. La longitud de la vagina, y acá están los distintos grados, ¿no? El POPQ es 1 y esto es grados de prolapso. El grado 0 no hay prolapso. Grado 1, dependiendo lo que vamos a encontrar en el POPQ, ¿no? En el que no hay prolapso, los puntos AA, AP, BA, BP están todos en -3. O sea, están todos en su sitio a -3 centímetros del himen. En el grado 1 están en mayor o igual a 1 centímetro sobre el himen. En el grado 2, -1 o +1 centímetro del himen. En el grado 3, +1 centímetro, pero no más allá del largo total de la vagina. Y el grado 4 es todo, pues, ¿no? Entonces, son las distintas valoraciones, valores, ejemplos que se pueden poner. Ahí, por ejemplo, hay un prolapso, un rectocele, ¿ven? Porque es de la pared posterior, se evidencia, ¿no? Ha tenido un desgarro antiguo, un desgarro perineal antiguo, y por ahí es que está descendiendo. Este es el cuello. Se está pinzando el cuello con una pincerina, pero ha descendido, ¿no? Hay un descenso del cuello también. Un estadio 4, como les mencionaba, la presencia de úlceras, ¿ven? Pueden ver acá. Úlceras, este es el OCE. El tratamiento va a estar determinado por la severidad de los síntomas y la severidad del prolapso. Se puede dar un tratamiento médico en un estadio 1, en un estadio 2. Está contraindicada la cirugía cuando es... disculpen. Se da tratamiento médico cuando está contraindicada una cirugía. Y el tratamiento quirúrgico cuando los prolapsos o los síntomas son severos, ¿no? ¿El tratamiento médico en qué consiste? Hormonoterapia, es decir, estrógenos, ejercicios de Kegel, el uso de pesarios vaginales, los estrógenos como les mencioné, los ejercicios de Kegel, ¿en qué consisten? Por ejemplo, en esta imagen vamos a poder evidenciar los músculos atróficos, ¿no? Y después la paciente empieza a tonificarlos, a hacer sus ejercicios de Kegel y estos músculos aumentan su tono, su volumen, entonces ya son competentes con nuestros órganos pélvicos, ¿sí? Los pesarios hay distintas formas, tamaños, materiales. ¿En qué consisten? Se colocan dentro de la vagina y van a ayudar como que a mantenerlo dentro, ¿no? Ya. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué va a consistir? Hay que considerar la edad de la paciente, los síntomas que tiene, el tipo de prolapso, cuántos hijos ha tenido, la vida sexual, qué tan activa es sexualmente, y si tiene o no incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, los objetivos de la cirugía es retomar la anatomía vaginal, una función sexual adecuada, una función vesical y una función intestinal. Entonces, restaurar y preservar todos estos ámbitos. Entonces, el uretrocele. Entonces, hay múltiples. Estos no se los voy a mencionar porque esto ya es de especialidad, pero sí para que tengan conocimiento. Entonces, en el cistocele una colpoperionorrafia anterior, en el rectocele una posterior, en el histerocele podemos hacer una histerectomía vaginal, porque si ya se salió todo el útero, entonces todos los ligamentos ya no lo van a suspender, entonces son incompetentes. Entonces, en esos casos se hace una histerectomía vaginal o una colpoclesis, en que consiste en como que le cerramos un poco la vagina para que no pueda salir. Pero si la paciente todavía tiene relaciones, no está indicado, ¿no? Porque al estrechar la vagina no va a poder haber penetración. En el enterocele, entonces son las distintas técnicas que se hacen, ¿no? En el caso de la colporrafia anterior, la colposuspensión de Burch,
No lo vamos a tocar, chicos. Falta la incontinencia urinaria. Vamos a hacer más rápido, ¿ya? La incontinencia urinaria es la salida de la orina. Puede ser por problemas neurológicos, alteración de los músculos del suelo pélvico o por alteración del esfínter externo o del esfínter interno. Esto va a ser más rápido, ¿por qué? Porque es muy similar a cosas que hemos tocado en lo que es el prolapso. Entonces, tiene una alta prevalencia, un 59% en mujeres y un 39% en varones. Los varones también pueden tener una incontinencia urinaria, es más frecuente a medida que la edad avanza. Hay una gran morbilidad psicológica porque hay alteración del sueño, la paciente se despierta en la noche para ir a miccionar. Hay un efecto negativo en la autoestima, ¿por qué? Porque se le escapa la orina, huele a orines, no puede estar tranquila porque ya siente que se le está escapando la orina. Aumenta el riesgo de aislamiento social por todo esto que les estoy mencionando. Hay una mayor incidencia en la depresión, una disfunción sexual. ¿Por qué? Porque durante el acto sexual se le escapa la orina. Entonces es incómodo para la paciente, para la pareja. O puede ser también un debut de una enfermedad grave, una esclerosis múltiple, un cáncer de próstata en el caso de varones, unas lesiones medulares. Ya, bueno, entonces listo, chicos. Le dice su compañera que ya terminó. Le voy a pasar las diapositivas a su compañera para que se las comparta a ustedes. Y van a disculpar la demora.